A ver, basta con visualizar la siguiente escena por un momento. Un hombre cuelga boca abajo de una grúa de construcción, Ujú. a decenas de metros sobre el duro asfalto de la ciudad de Nueva York. Está atrapado en una camisa de fuerza, de lona gruesa, con las correas apretadas al máximo. De locos, vamos. Y abajo, el tráfico de una de las metrópolis más ajetreadas del mundo se ha detenido por completo. Miles de personas miran hacia arriba. Conteniendo la respiración, claro. Exacto. Todos paralizados por la posibilidad real de presenciar una muerte en directo. Y claro, conseguir ese nivel de atención masiva, esa parálisis colectiva de una ciudad entera, no se logra simplemente haciendo un truquito de magia. Que va, para nada. Se logra mediante una comprensión casi aterradora de la psicología humana. Y esa es la clave de todo, de hecho. Ese hombre no estaba vendiendo una ilusión visual. O sea, estaba vendiendo la conquista del miedo. Totalmente. Convirtió su propia existencia, su propia supervivencia física, en el espectáculo supremo. Rompió por completo esa barrera tradicional que separaba al personaje que actúa en un escenario de la persona real. Pues bienvenidos a este nuevo análisis exhaustivo. Hoy nos sumergimos de lleno en una inmensa pila de documentos, que incluyen registros históricos, biografías detalladas y archivos sobre la vida de un ícono absoluto. Harry Houdini. Un personaje fascinante, la verdad. Sí, y la misión de esta inmersión es descubrir cómo un inmigrante, que empezó su vida en América en la más aplastante de las miserias, logró transformarse en el primer superhéroe de carne y hueso. Tal cual, un superhéroe. Y ojo, no vamos a limitarnos a repasar cómo habría candados bajo el agua. Vamos a diseccionar su faceta como genio del marketing, su breve pero intensa etapa como pionero de la aviación y su papel como el mayor destructor de fraudes de su época. Es que es un perfil que obliga a replantearse el concepto del talento. Las fuentes biográficas desmitifican por completo la idea de que Houdini tuviera un don sobrenatural o una habilidad mágica innata. Ya, es todo trabajo duro, ¿no? Exacto. Y para quienes nos escuchan, esto es fundamental. La grandeza perdurable de Houdini se construyó sobre una ética de trabajo que rozaba la obsesión y, bueno, una capacidad sin precedentes para manipular a los medios de comunicación y a las masas. Desde luego. Para cualquiera que busque entender cómo se construye una marca personal que sobrevive al paso de los siglos, o simplemente para quien disfrute de una historia de ambición desmedida, el material que tenemos hoy es oro puro. Oro puro, sin duda. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque antes de poder escapar de cajas fuertes y tanques de agua, Houdini tuvo que escapar de una trampa mucho más letal, la pobreza extrema. Leyendo las fuentes, yo misma me he dado cuenta de que parece que ese es el verdadero núcleo de su neurosis y de su ambición. Sí, las biografías son muy claras respecto a ese trauma inicial. Él nació como Eric Weiss en Budapest, allá por 1874, y emigró a Estados Unidos cuando tenía unos 4 años. Su padre era un erudito, un rabino, pero claro, al llegar a Wisconsin se encontró con una barrera idiomática y cultural insalvable. Que en esa época debía ser brutal. Imagínate, perdió su empleo y la familia entera se hundió en la indigencia, mudándose primero a Milwaukee y finalmente a Nueva York. Claro. ¿Y el impacto psicológico de eso? Exacto. El joven Eric vio a su padre, que era una figura de autoridad y conocimiento, volverse completamente irrelevante y dependiente. Eso le generó una necesidad patológica de control. Ya. De no depender de nadie. Eso es. Fíjate que a los 9 años ya trabajaba en las calles y montaba números de trapecio bajo el nombre de Erich, el príncipe del aire. Un detalle que me deja fascinada de esos primeros años es la adopción de su nombre artístico. Tomó el seudónimo Houdini para honrar al célebre mago francés Jean-Eugène Robert Houdini. Sí, su gran ídolo. Pero a ver, me parece una ironía brutal que décadas después, en 1908, el propio Houdini publicara un libro entero titulado El desenmascaramiento de Robert Houdini. Bueno, es que le dedicó cientos de páginas a destrozar su reputación. Exacto, acusándolo de robar trucos. ¿Por qué morder la mano de la figura que le dio su identidad en primer lugar? Pues porque el éxito de Houdini requería que él fuera el único ocupante de la cima, así de claro. O sea, un ego desmedido. Totalmente. Inicialmente tomó el nombre para heredar un poco del prestigio del francés, pero a medida que su propio ego y su leyenda crecían, la idea de deberle algo a un predecesor se volvió insoportable. Claro, sentía que le hacía sombra. Eso es. Sentía que para cimentar su estatus como el mago más grande de la historia, tenía que demoler el legado del hombre que ocupaba ese trono antes que él.
Y lo curioso, lo realmente curioso, es que sus inicios en la magia no justificaban ese ego para nada. Durante años se hizo llamar el rey de las cartas, actuando en museos de rarezas y en ferias de mala muerte por unos pocos dólares. Sí, cobrando miseria. Y los historiadores de la magia coinciden en que no era un manipulador de cartas particularmente brillante. Era, vamos, uno más del montón. Sí, sus habilidades con la cartomagia eran competentes, en el mejor de los casos, pero carecían de la elegancia y la fluidez de los grandes maestros de salón de la época. No daba el perfil. No, no lo daba. Su complexión física, fíjate, era bajo pero extremadamente musculoso, con una energía frenética. Eso simplemente no encajaba con la delicadeza que requería ese tipo de ilusionismo clásico. Y aquí es donde propongo una analogía moderna, a ver qué te parece. Si analizamos sus movimientos en 1899, Houdini actuó exactamente igual que el fundador de una startup tecnológica moderna que realiza un pivote estratégico radical. Ostras, es buena comparación, sí. ¿Verdad? Y no un producto, que son los trucos de cartas. El mercado está saturadísimo y a los consumidores no les interesa lo más mínimo. Cero interés. Entonces entra en escena Martin Beck, un manager de vodevil que actúa como un inversor visionario. Beck evalúa el producto, ve a Houdini forcejeando con unas esposas como parte de un truquito secundario y le dice, olvida las cartas. El nicho está en los escapes. Exacto, le dice que el nicho sin explotar está en los escapes físicos. Y Houdini pivota toda su empresa hacia ese nicho. Viaja a Europa en 1900 y de repente, ¡boom!, está ganando $300 a la semana, que era una auténtica fortuna. Una barbaridad para la época. Es una comparación excelente porque ilustra muy bien cómo el cambio de enfoque transformó un negocio fallido en un monopolio absoluto. Totalmente. Y lo fascinante aquí es cómo ejecutó la entrada en ese nuevo mercado europeo. No alquilaba un teatro y se sentaba a esperar a que la gente comprara entradas, no. No, él iba por todas. Utilizaba pura ingeniería social. Llegaba a una ciudad, digamos en Alemania, se presentaba en la comisaría principal, reunía a los periodistas locales y retaba abiertamente a la policía a encerrarlo. ¡Qué descaro! A menudo lo desnudaban entero para asegurarse de que no escondía ganzúas, y lo metían en sus celdas de máxima seguridad. Y claro, al salir... Al escapar, no solo humillaba a las autoridades locales, sino que monopolizaba las portadas de los periódicos al día siguiente. Era una campaña de publicidad masiva a coste cero que le otorgaba una legitimidad, pues, indiscutible. Brutal. Pero claro, llega un punto en que burlar a la policía de un pueblecito ya no genera los mismos titulares de portada. Las fuentes muestran que, una vez dominada la mecánica de las cerraduras, Houdini comprende que la técnica pura es aburrida para el espectador promedio. Sí, la gente se acostumbra rápido. Exacto. El público necesita sentir que hay algo en juego, ¿no? Tiene que haber sangre, o al menos la promesa de sangre. Pasa de ser un técnico del escape a ser un verdadero arquitecto del miedo. Y el punto de inflexión de esa transición es el famoso desafío del Daily Mirror en Londres, allá por el año 1904. El periódico afirmaba haber encargado a un cerrajero unas esposas de diseño especial que eran supuestamente imposibles de abrir. Supuestamente. Ante miles de espectadores en el Teatro Hipódromo y una legión entera de periodistas, Houdini sufrió un calvario público. Estuvo 56 minutos forcejeando. ¡Madre mía! Casi una hora. Salió de su pequeña cabina de escape varias veces, sudando a mares, con la ropa totalmente desalineada, pidiendo que le quitaran la chaqueta para poder seguir intentándolo. La tensión en la sala debía ser insoportable. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque existe un mito muy extendido que afirma que durante uno de esos descansos, a los 56 minutos, su esposa Bess salió al escenario a darle un beso y un vaso de agua. Sí, la famosa leyenda del beso. Eso es. Y dicen que en ese beso le pasó una llave de 15 centímetros. Pero a ver, si leemos los análisis técnicos recientes, eso es anatómicamente absurdo. Completamente absurdo. Tragar o esconder una pieza de metal rígido de 15 centímetros en la boca y pasarla discretamente durante un beso delante de 4.000 personas roza lo cómico, la verdad. Sí, es físicamente imposible. Esto me lleva a pensar que este desafío no tenía nada de prueba genuina, sino que era el equivalente histórico a una campaña de marketing viral perfectamente coreografiada por el propio Houdini. Y las evidencias apuntan directamente en esa dirección. Muchos biógrafos modernos sostienen que las esposas fueron encargadas en secreto por el propio equipo de Houdini y luego presentadas al periódico.
Vamos, que se las sabía todas. Se las sabía todas. Él dominaba la teatralidad del esfuerzo. Sabía que escapar en 3 minutos de unas esposas demuestra habilidad, claro, pero escapar en casi 1 hora, al borde del colapso físico y llorando de frustración, es lo que te convierte en una figura mitológica. Claro, el factor agonía. Exacto. Y esa misma explotación psicológica se refinó luego en 1908 con el escape de la lata de leche. Uy, esa lata de leche es terrorífica. Se metía esposado en un contenedor de metal galvanizado, lo llenaban de agua hasta el borde absoluto y cerraban la tapa con unos candados enormes. Sí, una pesadilla claustrofóbica. Y el eslogan de los carteles no dejaba lugar a la sutileza, decía: el fracaso significa morir ahogado. Pero fijémonos un momento en la mecánica de ese espectáculo. Antes de sumergirse, Houdini pedía a todo el público que aguantara la respiración junto con él, ¡Ah, qué listo! para que comprendieran el tiempo que iba a estar bajo el agua. La mayoría de la gente tiene que tomar aire a los 40 o 50 segundos como mucho. Lógico. Y mientras ellos jadeaban en sus butacas, el cronómetro en el escenario seguía avanzando, pasando de los 2 o 3 minutos. Houdini no solo les mostraba el peligro, es que les hacía sentir la asfixia en sus propios pulmones. ¡Qué barbaridad! Y más adelante elevó aún más el listón con la invención de la celda de tortura china en agua, en 1912, donde directamente lo sumergían boca abajo sujeto por los tobillos. Sí, el no va más. Pero, espera, hay un detalle legal sobre esa celda de tortura que me parece brillante, pero que me cuesta entender del todo. Las fuentes mencionan que, como sufría constantes plagios por parte de imitadores, no patentó la ilusión, sino que la registró como una obra de teatro de un solo acto en Inglaterra. Sí, es un movimiento curiosísimo. Pero, ¿por qué hacer eso en lugar de ir a la oficina de patentes como cualquier inventor normal? Pues porque es una maniobra legal magistral. Si registras una patente comercial, la ley te exige presentar diagramas públicos detallando exactamente el mecanismo de funcionamiento de tu invención. Ah, claro. El truco queda al descubierto. Exacto. En el mundo de la magia, hacer público el mecanismo destruye instantáneamente el valor del truco. Tiene todo el sentido. Sin embargo, al presentar el escape como una obra de teatro con guión ante las autoridades de derechos de autor británicas, Houdini protegía la escenografía, el concepto y la ejecución sin tener que revelar el secreto mecánico. ¡Qué inteligente! Esto le permitía conseguir órdenes judiciales casi inmediatas para paralizar los espectáculos de imitadores, como hizo de hecho con un individuo llamado John Clembert. ¡Qué astuto! Y a esto se sumaba su absoluto dominio del tie-in marketing, o lo que hoy llamamos marketing cruzado. Sí, las famosas alianzas con los comerciantes locales, ¿no? Exactamente. Al llegar a una nueva ciudad, no utilizaba sus propias cajas o tanques. Desafiaba públicamente a los carpinteros locales a construir una caja de la que no pudiera salir. O a las empresas cerveceras locales a encerrarlo en un barril lleno de su propia cerveza. Esto movilizaba a toda la comunidad de una forma increíble. Claro, todo el mundo quería ir a ver si el carpintero de su barrio podía con Houdini. Eso es. Los comerciantes recibían una publicidad inmensa y Houdini se aseguraba de que la ciudad entera hablara de su espectáculo semanas antes del estreno. Pues esa obsesión por controlar cada engranaje del engaño, por conocer la arquitectura de la ilusión mejor que nadie en el mundo, me lleva lógicamente a su siguiente faceta. Porque alguien que ha dedicado su vida a perfeccionar el arte del engaño escénico, al final desarrolla un radar infalible para detectar a los estafadores. Un radar absoluto, sí. Y en los años 20, esa intolerancia estalló por los aires. Houdini pasó de ser un ilusionista a convertirse en un implacable desenmascarador de médiums espiritistas. Es que, si conectamos esto con el panorama general de la época, la década de 1920 es el caldo de cultivo perfecto para el fraude emocional. Un momento muy oscuro. Totalmente. El mundo acababa de ser devastado por 2 eventos catastróficos que son la Primera Guerra Mundial y la pandemia de gripe española de 1918. Claro. Hay millones de familias sumidas en un duelo profundísimo, desesperadas por tener una última conversación con los hijos o cónyuges que perdieron de forma tan abrupta. ¿Y ahí entran los estafadores? Sí, los médiums fraudulentos prosperaban en este ambiente, prometiendo contacto con el más allá a cambio de grandes sumas de dinero, claro. A mí esta faceta suya me recuerda muchísimo a la figura moderna del hacker ético o de un auditor de ciberseguridad. Ostras, qué buena analogía otra vez.
¿Verdad? Es alguien que conoce a la perfección todas las trampas, las vulnerabilidades y las puertas traseras del sistema. En este caso, los trucos de manipulación física y de iluminación. Y utiliza ese conocimiento técnico tan específico para destruir el malware de su época, que eran estos charlatanes. La analogía del hacker es muy precisa, porque lo que Houdini hacía era básicamente ingeniería inversa en tiempo real. Literalmente. Asistía a las sesiones espiritistas disfrazado, a veces acompañado de policías y periodistas encubiertos, incluso formó parte de un comité investigador de la revista Scientific American, Sí, lo he leído en las fuentes. que ofrecían un premio económico altísimo a cualquiera que pudiera demostrar habilidades sobrenaturales bajo condiciones controladas. Y supongo que nadie lo cobró, ¿no? Por supuesto, el premio nunca fue reclamado. El caso del español Joaquín Argamasilla es un ejemplo perfecto de sus métodos analíticos. Ah, Argamasilla. Este afirmaba tener visión de rayos X, ¿no? Logró engañar a varios académicos de mucho prestigio leyendo mensajes ocultos dentro de cajas de metal cerrado, mientras llevaba los ojos vendados. Sí, y los académicos estaban totalmente desconcertados, no le encontraban el truco. Claro, hasta que llega Houdini. Pero claro, Houdini, con su mentalidad de hacker que comentabas, simplemente se colocó muy cerca de Argamasilla, observó la biomecánica de sus movimientos con lupa y detectó el fallo de seguridad. ¿Y cuál era? Pues demostró que la venda estaba estratégicamente aflojada cerca del tabique nasal y que el español manipulaba muy sutilmente la bisagra de la caja de metal. Madre mía. Así creaba una ranura minúscula, de apenas 1 milímetro, por la que se colaba la luz, permitiéndole espiar el contenido mirando hacia abajo por el hueco de la nariz. O sea, nada de rayos X. No había rayos X, solo un truquito de prestidigitación básico, pero ejecutado ante personas que sencillamente no sabían dónde mirar. Y también destrozó a Mina Crandon, conocida como Marjorie, que era una de las mediums más famosas de Boston. Sin embargo, esta cruzada suya por la verdad científica le costó muy cara a nivel personal. Sí, le trajo bastantes disgustos. Es fascinante la ironía de su amistad y posterior ruptura con Sir Arthur Conan Doyle, que la mente literaria que creó a Sherlock Holmes, el paradigma absoluto de la lógica deductiva y la razón empírica, creyera ciegamente que Houdini tenía poderes paranormales reales. Es un choque de trenes increíble. Es una de las paradojas más grandes de esa época, la verdad. Houdini intentaba explicarle a Conan Doyle, por activa y por pasiva, que todo lo que hacía en el escenario era producto de entrenamiento físico, candados trucados y mucha preparación. Y el otro ni caso, claro. Y Conan Doyle se negaba en redondo a aceptarlo. Estaba tan inmerso en su creencia en el espiritismo que argumentaba que Houdini era en realidad un medium increíblemente poderoso, Es que es de locos. y que utilizaba sus poderes paranormales para bloquear la magia de los otros mediums a los que investigaba. Era imposible dialogar con esa lógica circular. Increíble. Pero espera, porque me cuesta entender el siguiente paso en la vida de Houdini. Si estaba ganando una fortuna sin precedentes, dominaba absolutamente el mercado del escape mundial y era una figura central en el debate público sobre el espiritismo, Sí, ¿por qué arriesgarlo todo de repente comprando un avión? Las fuentes indican que en 1909 gastó unos $5.000, que eso era una aberración económica para la época. una fortuna, sí. Pues se lo gasta en un biplano francés Voisin, contrata a un mecánico, lo empaqueta, se lo lleva a Australia y en marzo de 1910 realiza uno de los primeros vuelos a motor certificados en ese continente. Todo un pionero. Y luego empaqueta el avión otra vez y nunca más en su vida vuelve a pilotar. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Era simplemente un adicto a la adrenalina con déficit de atención o hay un motivo oculto? Bueno, los biógrafos sugieren que no era adicción a la adrenalina, sino un terror absoluto a la irrelevancia tecnológica. Ah, ¿el miedo a quedarse atrás? Exacto. Houdini era un hombre del siglo XIX que veía cómo el siglo XX se aceleraba a su alrededor de manera vertiginosa. Compró el avión porque la aviación era la nueva frontera de lo imposible. Claro, volar era magia en esa época. Pero una vez que logró el hito histórico en Australia y grabó su nombre en los registros, se dio cuenta de que pilotar aviones pronto se convertiría en algo rutinario y puramente comercial. Él no quería ser, digamos, un conductor de autobús del aire. Ya, él quería ser la estrella indiscutible. Quería ser el centro del espectáculo siempre. Por eso saltó inmediatamente a la siguiente tecnología disruptiva, que era el cine. Claro, el celuloide. En 1919 protagoniza películas y series de acción como The Master Mystery y The Green Game.
Y en esta última protagoniza una campaña publicitaria que, vamos, define perfectamente su descaro. Sí, lo del choque de aviones. Es que tiene tela. Durante el rodaje, 2 biplanos chocaron accidentalmente en el aire. Había un doble de acción colgando de una cuerda bajo uno de los aviones. Una situación de vida o muerte real. Milagrosamente nadie murió, pero el equipo de Houdini cogió las imágenes reales del accidente, las metió en la película y lanzó una campaña masiva afirmando que era el propio Houdini quien colgaba de la cuerda durante la colisión. Es que aprovechó un desastre real para alimentar su propio mito. Hasta ese punto llegaba. Incluso fundó su propia productora cinematográfica y un laboratorio de revelado. Iba por todas, desde luego. La razón profunda detrás de esta incursión cinematográfica es que Houdini comprendía instintivamente la diferencia fundamental entre el teatro y el cine. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que el vodevil es cruelmente efímero. Por muy espectacular que sea tu escape, cuando cae el telón, la hazaña solo existe en la memoria defectuosa de los espectadores. Ya se desvanece. El celuloide, en cambio, ofrece la inmortalidad real. Podía ser proyectado 100 años después. Intentaba desesperadamente crear un archivo visual de su propia leyenda antes de que su cuerpo físico empezara a fallar. Qué interesante verlo así. Sin embargo, abandonó la industria del cine en 1923, muy frustrado porque los márgenes de beneficio no justificaban el inmenso esfuerzo. Y hablando de ese cuerpo físico que empezaba a fallar, la ironía del destino final de Houdini es casi literaria. Después de sobrevivir a entierros en vida bajo toneladas de tierra, de saltar encadenado a las aguas heladas de ríos en pleno invierno, de choques de aviones de los que presumía, su muerte llega por una interacción fortuita y absurda en el sofá de un camerino. Octubre de 1926, en Montreal. Sí, es un final muy anticlimático. Houdini estaba recostado en su camerino, descansando. Días antes se había fracturado un tobillo durante una actuación, lo que limitaba severamente su movilidad. Estaba dolorido, claro. Recibió la visita de unos estudiantes universitarios, entre ellos un joven llamado J. Gordon Whitehead. Este estudiante le preguntó si era cierto un rumor que circulaba bastante en la prensa, que el mago podía recibir cualquier golpe en el abdomen sin sufrir daño alguno. Y antes de que Houdini pudiera incorporarse o tensar la musculatura abdominal o prepararse de cualquier manera, algo que además el tobillo roto le impidió hacer con rapidez, Claro. Whitehead le propinó varios puñetazos repentinos y de una brutalidad extrema en el estómago. Lo pilló completamente desprevenido con la guardia bajada. Y el daño interno fue devastador. A lo largo del día el dolor se volvió insoportable, pero Houdini operaba bajo la dictadura de su propio mito. El show debe continuar, ¿no? Exacto. Se negó en rotundo a cancelar la gira. Viajó en tren, actuó durante días retorciéndose de dolor y llegó a desarrollar una fiebre de 40 grados. ¡Qué agonía! Cuando finalmente fue examinado por médicos, le diagnosticaron una apendicitis aguda fulminante y le exigieron operarse de inmediato. ¿Y él se negó otra vez? Volvió a negarse, forzó la máquina, se subió al escenario en Detroit, se desmayó en mitad de la actuación y murió el 31 de octubre, curiosamente el día de Halloween, a los 52 años. Es inevitable leer el debate médico sobre si los puñetazos causaron la rotura del apéndice o si Houdini ya padecía una apendicitis silenciosa y los golpes de Whitehead simplemente enmascararon o aceleraron el problema. Sí, hay mucho debate sobre eso. Pero más allá de la medicina, a nivel narrativo, es la historia de Aquiles. Es la tragedia griega perfecta. Un hombre que pasó 3 décadas forjando una armadura de invulnerabilidad pública, presentándose ante todos como un titán indestructible, termina cayendo por culpa de un estudiante curioso en una habitación cerrada. Fíjate que esto plantea una pregunta importante sobre su perfil psicológico. ¿Fue J. Gordon Whitehead el responsable de su muerte? ¿O fue el propio Houdini quien firmó su sentencia al negarse a recibir tratamiento médico? Es una buena pregunta. Su incapacidad para admitir debilidad, para aceptar que era un ser humano frágil, que necesitaba urgentemente un hospital en lugar de un teatro. Eso revela que el personaje escénico había devorado por completo al hombre real. Llegados a este punto, al sintetizar los documentos que hemos analizado, yo creo que queda meridianamente claro que catalogar a Harry Houdini simplemente como un buen escapista es reducir su figura al absurdo. Totalmente. Proteger a sus colegas de profesión. Fue un pionero de la investigación racional contra el fraude emocional y un maestro indiscutible en el arte de empaquetar la identidad personal como un producto de consumo masivo. Sin lugar a dudas.
Si alguien busca una lección magistral sobre cómo dominar una industria, los registros de Houdini le muestran que el talento técnico rara vez basta. Se necesita mucho más. Se requiere una lectura milimétrica de lo que el público desea o teme, una agresividad comercial implacable para proteger tu propiedad intelectual y una resistencia física y mental inquebrantable. Houdini no jugaba con las reglas de los ilusionistas tradicionales. Él reescribió las reglas para asegurarse de que el juego siempre estuviera a su favor. Convirtió el mundo entero en su propio tablero. Desde luego. Pero antes de cerrar esta inmersión en su vida, hay un último detalle histórico, un epílogo que merece una reflexión profunda. Adelante. Mucho antes del incidente fatal en Montreal, Houdini y su esposa Bess hicieron un pacto íntimo. Sabían que, tras su muerte, decenas de médiums intentarían afirmar que estaban en contacto con su espíritu, para sacar tajada, claro. Era evidente que eso iba a pasar. Para evitarlo, acordaron un código secreto basado en su canción favorita, la frase Rosabelle Believe. Si Houdini lograba encontrar alguna fisura, alguna grieta técnica para escapar de la muerte misma, usaría ese código exacto para que Bess supiera que el contacto era real. Un experimento final desde el más allá. Exacto. Y durante 10 años exactos, cada noche de Halloween, Bess organizó sesiones espiritistas esperando escuchar esas dos palabras. Nunca llegó ninguna respuesta. Finalmente, en 1936, Bess apagó la vela que había mantenido encendida junto al retrato de su marido y declaró a la prensa: 10 años es tiempo suficiente para esperar a cualquier hombre. Qué frase más potente. ¿Verdad? El pensamiento que queda resonando para quienes nos escuchan tras revisar toda esta documentación es este. Si el hombre que dedicó su existencia entera a demostrar que ninguna celda, cadena o caja fuerte podía contenerlo, no fue capaz de encontrar la llave para enviar un simple mensaje de 2 palabras a la mujer que amaba, ¿es esta la prueba definitiva de que no existe mayor magia ni mayor escape que el legado y el impacto real que decidimos dejar en las personas mientras aún estamos vivos? Es algo que invita a reflexionar profundamente, sí. Nuestro análisis exhaustivo de hoy. Nos despedimos por ahora y nos vemos en la próxima inmersión.